Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura.
encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo cazárabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Los científicos hacen descubrimientos que cambian el mundo, pero aún así los misterios abundan por doquier. Aquí te presentamos 10 hechos desconcertantes para la ciencia. Imagínate que oyes un zumbido constante de baja frecuencia y nadie puede rastrear su origen. Aproximadamente el 4% de la población del planeta oye el zumbido. Se trata de un fenómeno mundial, es decir, lo oye gente de todas las regiones, por lo que el nombre varía de zumbido de Taos a zumbido de Auckland, según la zona donde se genere.
El sonido está justo en el umbral de la audición humana, se oye menos cuando está al aire libre y se hace más fuerte en el interior, sobre todo por la noche. Lo que es aún más aterrador es que no se puede dejar de oír una vez que se ha escuchado. Algunos dicen que empezó en Londres en la época de Charles Dickens, quien escribió Cuento de Navidad, y que el sonido de baja frecuencia procede en realidad del zumbido de los insectos, ¿o no? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década del 70. Los científicos tienen varias teorías sobre el origen del zumbido y por qué solo algunas personas pueden oírlo. Sin embargo, no tienen una respuesta clara. Podría producirse cuando las olas del mar se desplazan por el fondo oceánico o golpean contra las plataformas continentales, o podría ocurrir por erupciones volcánicas y terremotos. ¿Y qué de las señales de radio de frecuencia ultra baja utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso de la tecnología 5G? Upsweep es otro tipo de sonido no identificado. Se descubrió en 1991 en el Océano Pacífico y está potente como para ser registrado en todo el mar. Los científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. Curiosamente, el volumen del sonido ha ido disminuyendo en comparación con el nivel que tenía cuando se descubrió. Sin embargo, aún puede detectarse. Además, es estacional. Alcanza su mayor intensidad en primavera y otoño. ¿Estará relacionado con los cambios de estaciones? Nadie lo sabe con certeza. El siguiente misterio es un monumento en forma de cono hallado en el mar de Galilea, en Israel. Fue descubierto accidentalmente mediante un escáner sonar en 2003, pero los hallazgos no se publicaron hasta 2013. La estructura pesa 60.000 toneladas y en su momento quedó sumergido por la crecida de las aguas. Los arqueólogos dicen que es enigmático porque no pueden averiguar de dónde procede, no saben a qué está conectado ni cuál es su función. Así que este monumento tan enorme como extraño sigue siendo un misterio. Trasladémonos a Göbekli Tepe, Turquía. Este lugar, también llamado Colina del Ombligo, te ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene unas enormes piedras talladas de unos 11.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, son 6.000 años más antiguas que Stonehenge. Estas rocas se colocaron antes de empezar a cultivar o a fabricar herramientas de metal o cerámica. Así pues, la existencia de este lugar va en contra de la cronología que conocemos, según la cual primero se cultivaba y luego se construía. Al parecer no fue así. En cualquier caso, una buena pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sitio? ¿Fue construido para adorar a algunos espíritus? En efecto, los arqueólogos creen que podría ser el templo más antiguo del mundo. Palodiction nodosum, sí, ya sé que suena a fórmula química, es un fósil viviente hallado en las profundidades del fondo oceánico. Aunque no lo creas, estas madrigueras hexagonales fueron hechas por un animal, en concreto el Palodiction nodosum. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar al artista. Ahora, ¿qué quiero decir con fósil viviente? Bueno, aunque hasta ahora nadie lo vio, el Palodiction nodosum es la criatura que produce una madriguera casi idéntica a los fósiles de Palodiction. ¿Tendrá el aspecto de un gusano? Los científicos no lo saben. Algo está claro, no se trata de una estructura formada al azar por las fuerzas geológicas. Hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Su nombre informal es Goxelus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado. Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra analizando los registros fósiles. Volvamos a Goxelus. Mide casi 2 metros de largo y 3 metros de alto si se coloca en posición vertical. Este fósil tiene 450 millones de años y procede de la época en que Cincinnati estaba bajo el agua. Podría ser una estera de algas fosilizada, pero los paleontólogos tienen opiniones diferentes. Este enorme túnel fue hallado en Sudamérica. Tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Al principio, los investigadores descubrieron un par de madrigueras colosales. Eran gigantescas y estaban perfectamente construidas. Los geólogos quedaron asombrados ya que nunca antes habían visto estructuras semejantes y no se conoce ningún proceso geológico que explique su formación. Los investigadores han sabido que las madrigueras desde la década de 1930, pero entonces creían que estos túneles eran solo algún tipo de construcción arqueológica, hasta que descubrieron enormes marcas de garras
marcas en las paredes y el techo. Concluyeron que alguna especie extinta podría haber dejado estas marcas. Algunos piensan que se trata de las madrigueras de perezosos terrestres y armadillos gigantes. Esta estructura es la mayor madriguera conocida del Paleolítico en el Amazonas. Sin embargo, los expertos tienen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una estructura así haya podido formarse de manera natural? Un investigador descubrió entonces otra extraña cueva que se encontraba a cientos de kilómetros del enorme túnel. En conclusión, hasta el momento se han encontrado en Brasil más de 1500 madrigueras del Paleolítico. Lo más interesante es que algunas de estas cuevas están conectadas a túneles que a su vez conducen a cámaras. Continuaré con un fenómeno natural. Y si te dijera que todos los años, sobre todo en octubre, aparecen bolas de fuego en el río Mekong, situado en Tailandia. Según las leyendas, las bolas de fuego Naga están llamando a Buda para que regrese a la tierra, y las serpientes de río son las que hacen estas llamadas. Es un mito, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Está relacionado con un gas inflamable? Aún no hay respuestas claras. Estas bolas de fuego parecen surgir del agua. Pueden alcanzar una altura de casi 300 metros. Son como fuegos artificiales, pero desaparecen rápidamente. Suelen brillar con un color rojizo o anaranjado. También mencionaré algunas leyendas porque son apasionantes, y sería una pena no incluir la de la ciudad perdida de la Atlántida. Como ya sabrás, la leyenda dice que la Atlántida se sumergió en el océano hace unos 11.000 años. Desde entonces, no solo los científicos, sino también los cazadores de tesoros y los filósofos han estado buscando ese mundo perdido. ¿Podría el camino de Bimini ser un rastro? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, que parecen manipuladas por los humanos. Es como si estuvieran espaciadas uniformemente y colocadas en una fila ordenada. Esto desconcertó a los científicos, pero no por mucho tiempo. El análisis de datación por carbono de los bloques reveló que esta especie de carretera natural fue creada por las fuerzas geológicas. No había marcas de herramientas ni señales que indicaran que los bloques habían sido apilados. La investigación continúa, pero los científicos creen que los bloques fueron formados por la erosión. Bueno, supongo que el momento de la Atlántida aún no ha llegado. Imagínate esto, estás paseando por la playa y ves pasar decenas de pulpos. En 2017, un grupo de personas vio en Gales exactamente esto. ¿Por qué salieron estas criaturas del océano? Nadie sabe la respuesta. El grupo informó que habían visto entre 20 y 30 pulpos arrastrándose por la arena. Buscaron señales de lesiones, pero no encontraron nada. Contaron que además devolvieron los animales al océano. Curiosamente, estas criaturas seguían arrastrándose hasta la orilla cuando la gente dormía. Los expertos dicen que, sin realizar un examen físico, es difícil estar seguros de cuál es la razón que empujó a los animales a la playa. Y mientras tanto, continúan las especulaciones. ¿Podría ser el hacinamiento? Además, los pulpos estaban bien armados. Un estudio señala que cuanto más cazan los pescadores a los grandes animales que se alimentan de pulpos, más crece la población de pulpos. Quizá por eso estas criaturas tienen que ir más lejos para encontrar comida o refugio, pero sin una investigación adecuada solo hay teorías. También hay mucho que no sabemos sobre el espacio. Por eso he aquí un dato extra sobre la amarillenta fuente de vida del sistema solar. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de ondas en el interior del Sol que se mueven en dirección opuesta a su rotación. Además, se mueven súper rápido, tan rápido que escapa a nuestra comprensión. Los investigadores tienen diferentes teorías sobre su origen. Si lo descubren, podrían conocer mejor los procesos que tienen lugar en el interior del Sol. Y sí, los pulpos iban bien armados, ja ja ja. ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta.
Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región, así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile, así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos. Pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán?
La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilà! Dataron la erupción en el 1560 a.C. En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad: los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos?
En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra. Pero, ¿cuál es su historia? Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en dos grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado. Hasta hoy, el tarcero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarceros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás. Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del Viejo Mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es,
fue uno de los primeros simios en caminar sobre dos pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos. Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron dos estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda. Hace unos 2 millones y medio de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700.000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300.000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante. Se dice que Phantasmagoria fue la primera película de animación de la historia. Se rodó en 1908 y es uno de los primeros ejemplos de animación dibujada a mano. Pero, ¿sabías que varios miles de años atrás se entretenía a los niños con dibujos animados? Un nuevo estudio revela que la gente de la prehistoria fue la primera en hacer que las imágenes parecieran animadas. ¿Cómo? Tallaban dibujos de animales en piedras y los colocaban alrededor de las hogueras. Cuando la luz empezaba a rebotar, esos animales prehistóricos no podían evitar sacudirse y contonearse. Los grabados cobraban vida a la luz parpadeante del fuego, con los animales saltando como si estuvieran listos para una fiesta. Imagina lo divertido que habrá sido para las familias prehistóricas sentarse alrededor del fuego y crear estas figuras animadas. Resulta que incluso algunas de las antiguas pinturas murales y grabados encontrados en las cuevas se inspiraron en la luz y las sombras del movimiento de las llamas. Básicamente, estas inscripciones antiguas cobraban vida cuando les daba la luz del fuego. Y ahora los investigadores han creado una película que muestra ese efecto en un modelo 3D de algunos grabados de caballos. El estudio afirma que nuestro cerebro está preparado para ver el movimiento cuando cambia la luz, y por eso los grabados eran importantes para nuestros antepasados.
En otras palabras, los hombres de las cavernas decían: oye, vamos a tallar algo divertido en esta roca y cuando encendamos el fuego verás que se mueve. Y ahora los científicos dicen: es increíble, hagamos una película para mostrar lo que ellos veían. Andy Needham y sus compañeros utilizaron tecnología moderna de escaneado y realidad virtual para estudiar 50 rocas planas y talladas llamadas plaquetes, hechas de piedra caliza. Estas rocas se encontraron en el sur de Francia en el siglo XIX y ahora están en un museo de Londres. Están cubiertas de 77 inscripciones muy realistas de todo tipo de animales como caballos, renos y gamuzas. Al parecer alguien con mucho tiempo libre realizó estos grabados entre 12.000 y 16.000 años atrás. Needham se dio cuenta de que muchas de estas rocas talladas estaban dañadas por el fuego, algunas cubiertas de ceniza blanca, otras secas o fracturadas a causa del calor. Al examinarlas más de cerca, descubrió bandas rosadas de decoloración a causa del hierro en la roca. Lo más interesante es que los grabados de animales estaban a menudo superpuestos, a veces incluso fundidos o encajados unos con otros, como una especie de rompecabezas prehistórico. En lugar de deshacerse de lo viejo y empezar de nuevo, los antiguos artistas tomaban partes del cuerpo de los animales para crear nuevos híbridos. Por ejemplo, una de las rocas representa a la vez un caballo y una criatura salvaje parecida al ganado conocida como bóvido. En esta obra maestra del arte prehistórico, el abdomen y el cuello del caballo se convierten en la espalda y el cuello del bóvido, mientras que la cabeza del caballo forma la oreja del bóvido. ¡Qué forma tan creativa de reciclar! Los investigadores creen que las rocas prehistóricas de Montastruc eran todo un entretenimiento para nuestros antepasados. Varias personas tallaban los animales y demostraban su gloria artística. Era un esfuerzo de grupo. El hecho de que estas rocas se hayan encontrado juntas también sugiere que se trataba de una actividad comunitaria. Es como si todas las familias estuvieran reunidas alrededor del televisor tallando rocas y animando a sus animales grabados favoritos. ¿Quién necesita Netflix cuando tienes la televisión del Paleolítico? Los grabados de estas rocas y las señales de que fueron expuestos al calor sugieren que fueron creados para que pareciera que se movían. Se veían distintos animales en diferentes posturas, así que uno cobraba vida y luego otro distinto. Es como una versión de Disney de la Edad de Piedra. Técnicas similares podrían haber influido en algunas pinturas rupestres antiguas, como las de las impresionantes cuevas de Chauvet, en el sureste de Francia. Allí los retratos de animales también están superpuestos y algunos parecen haber sido calentados con fuego, lo que significa que nuestros antepasados podrían haber sido los primeros animadores del mundo. Muy bien, ya que hablamos del pasatiempo favorito de los jóvenes, ¿hacemos un viaje en el tiempo para descubrir los juguetes más antiguos del mundo? Una simple pelota hecha de arcilla se encontró en las ruinas de la antigua Mesopotamia. Puede parecer un juguete sencillo, pero nuestros antepasados ya jugaban con pelotas en el año 3000 a.C. No tenían videojuegos ni juegos de mesa elaborados, así que una pelota era el pináculo del entretenimiento. Pero los mesopotámicos no eran los únicos que se divertían. En la antigua Grecia los niños jugaban con muñecas de arcilla. En Egipto había juguetes con forma de animales, pero también muñecas hechas de arcilla, papiro y marfil. ¿Sabes qué es lo más impresionante de estas muñecas? Tenían extremidades móviles. Así es, nuestros antepasados jugaban con muñecas articuladas mucho antes que nosotros. Pero no todo era diversión y juegos. Los juguetes también tenían una finalidad práctica. De hecho, muchos de los que fueron descubiertos se utilizaban para enseñar a los niños habilidades importantes. Por ejemplo, los niños egipcios jugaban con muñecos vestidos como médicos para aprender sobre medicina y asistencia sanitaria. Y no nos olvidemos de los juguetes que se utilizaban para entrenar a los futuros guerreros. En la antigua China, los niños jugaban con caballos y carros de juguete para prepararse para la batalla. Eso sí que era empezar la carrera con buen pie. Pasemos a los juegos de mesa primitivos que existen desde hace más de 5000 años. El más antiguo conocido se llama Senet y se descubrió en antiguas tumbas egipcias. Es una mezcla entre el ajedrez y el backgammon, y fue tan popular que se jugó durante más de 2000 años. Eso es permanecer en el tiempo. Pero no nos olvidemos de los juguetes para los más pequeños. Los arqueólogos han encontrado antiguos sonajeros y silbatos que se utilizaban para entretener a los jóvenes de la familia.
Y si pensabas que el cuarto de juguetes de tu hijo era impresionante, espera a conocer la colección de una antigua princesa egipcia. Tenía más de 100 juguetes de madera en su cámara. Pero quizá el más sorprendente de todos sea el yoyo. Así es, el yoyo existe desde hace más de 2000 años. Se inventó en la antigua Grecia y, aunque parezca mentira, se utilizaba en las batallas. Con el tiempo la gente comenzó a usar el yoyo solo para divertirse. Las canicas también existen como entretenimiento para los niños y algunos adultos, desde hace miles de años. Los arqueólogos han encontrado pruebas de su existencia hace unos 5000 años en la civilización del Valle del Indo. En aquella época las canicas se fabricaban con todo tipo de materiales. ¿Quieres adivinar cuáles? Bien, te lo diré. Carozos de fruta y pequeños trozos de piedra alisada. Así es, los niños de la antigüedad eran muy creativos con sus juguetes. Algunos artesanos incluso fabricaban canicas de arcilla. Volvamos a los antiguos egipcios y sus adorables barcos en miniatura de marfil, madera y arcilla. Estas bellezas pueden considerarse juguetes, pero también representaban el paso al otro lado. Los niños vikingos tenían objetos similares. En una granja cercana a la costa de Noruega se encontró un barco de juguete de madera de más de 1000 años de antigüedad. Parecía un barco de verdad y habría sido lo último de la moda, tal como los niños de hoy en día se vuelven locos por los coches de carrera y los drones. Puedes imaginarte a los pequeños de entonces enseñando sus barcos a sus amigos. Muchos de estos juguetes aún se utilizan en la actualidad, pero hay otros que se han dejado un poco de lado, como los soldaditos y los trompos. ¿Te gustaría saber más sobre juguetes antiguos o artilugios de los primeros tiempos del cine? Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca, literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80.
También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10. Pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles, y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano, luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí.
El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos, y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de un segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. Aquí hay un pez común, y aquí hay un pez que se suponía que iba a convertirse en un humano, pero no lo hizo, y no porque no saliera del océano. El segundo pez tiene ojos más inteligentes, pero apenas hay diferencia entre ellos, y por eso... ¿Ves esa silueta en la sombra? Este gran monstruo feo es uno de los personajes clave en esta historia, y odia al pez inteligente, pero te contaré el resto más adelante. El mundo oceánico es una lucha eterna por la supervivencia. Los animales grandes y fuertes se comen a aquellos que son más pequeños y débiles. Hace 400 millones de años era lo mismo, solo que a una escala aún mayor. Verdaderos monstruos habitaban el océano. Enormes peces se comían a largos 100 pies marinos. Algunos estaban cubiertos con caparazones óseos. Otros tenían dientes filosos como navajas. Como resultado, ciertos peces escaparon del océano para sobrevivir. Otras criaturas lo abandonaron para buscar alimento o por simple curiosidad. Y así, de acuerdo con la teoría de la evolución, en los próximos millones de años, estos peces comenzaron a desarrollar extremidades y pelo y a escalar árboles. Y ya sabes lo que sucedió después. Pero ahora, imaginemos que los peces no se hubieran visto forzados a ir a tierra firme. ¿Qué tal si el océano no fuese tan peligroso y hubiera muchas más algas y fitoplancton y menos tiburones gigantes? Habría comida y no enemigos. ¿Por qué los peces necesitarían abandonar este lugar y pasar algunos millones de años desarrollando extremidades? Los peces podrían relajarse y pasar el tiempo en el agua. Algunos alcanzaron la superficie, pero no les agradó. Había vientos fuertes y destellos de rayos. Se veía poco amigable. Pasaron millones de años y los peces seguían presentes. Entonces aparecieron habitantes marinos más peligrosos, pero los peces simplemente desarrollaron aletas más largas para nadar más rápido. A otros les crecieron placas en la cola para defenderse de los enemigos. Pero en general, la mayoría de los peces se veían igual que millones de años atrás. Sus cerebros estaban desarrollándose, aprendieron a comunicarse entre sí utilizando la ecolocalización y los movimientos de las colas y aletas. Los peces nadaban todo el día, buscaban comida, se multiplicaban y pasaban el rato juntos. No había por qué evolucionar. Y ahora, observemos la historia de los humanos. Entonces, los peces llegaron a tierra y desarrollaron extremidades. Luego comenzó la lucha por la supervivencia. Algunas criaturas se convirtieron en carnívoras, otras se transformaron en herbívoras. Algunas comieron pasto y otras les prestaron atención a las frutas maduras de los árboles. Estas criaturas se dedicaron tanto a la fruta que, después de millones de años, sus extremidades crecieron más largas. Se pusieron de pie sobre sus patas traseras y así adoptaron una postura erguida.
Estos antiguos animales, los ancestros de los primates, aprendieron a trepar a los árboles para obtener más fruta. Luego, algunos de ellos comenzaron a usar piedras para romper las cáscaras de las nueces. Otros comenzaron a lanzar palos a las ramas para derribar manzanas. Cuanto más interactuaban estos animales con el medio ambiente, más se desarrollaban sus cerebros. Además de tigres dientes de sable y otros monstruos antiguos que intentaban comer primates, también había condiciones climáticas adversas muy problemáticas. Los simios antiguos comenzaron a esconderse en cuevas e incluso a crear refugios con ramas y hojas. Entonces, alguien accidentalmente inició un fuego y cambió las reglas del juego. Se abrieron nuevas conexiones neuronales en el cerebro, lo que condujo al pensamiento abstracto. Las personas construyeron hogueras en las cuevas y observaron las sombras que las llamas proyectaban en las paredes, y empezaron a formarse imágenes en sus mentes. Los antepasados de las personas comenzaron a hacer dibujos, y así, paso a paso, a lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens. Por supuesto, nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero supongamos que la evolución funcionó de esta manera. La lucha por la supervivencia formó el cerebro humano. Y ahora volvamos al océano, donde nadan los peces. Pueden moverse de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, y no necesitan alcanzar ninguna rama ni ninguna fruta. La comida flota a su alrededor. Los peces son de sangre fría, por lo que no se congelan. No tienen problemas con la lluvia, así que no necesitan construir techos, refugios ni encender fuego. Pero aún así, algo cambia en su mente. Los peces a menudo nadan hacia la superficie para ver la luz brillante del sol. A través del agua cristalina, ven el cielo estrellado y la luminosa luna. Y por supuesto, estas imágenes forman nuevas conexiones neuronales en sus cerebros. Los peces son curiosos y piensan en cómo explorar la tierra. Su sistema respiratorio basado en branquias no les permite estar fuera del agua durante mucho tiempo. Los peces empiezan a contemplar este mundo. A lo largo de cientos de millones de años de evolución, aprenden a comunicarse entre sí y comienzan a entender cómo funciona el ciclo de la vida en el océano. Algunos peces forman grandes colonias y construyen viviendas dentro de los arrecifes de coral, pero estas casas se asemejan a grandes hormigueros, no a edificios. Se quedan allí para esconderse de sus enemigos y descansar. Además, los peces se enfrentan a un gran desafío: las aves. Las gaviotas y los pelícanos atrapan su almuerzo cuando los peces se acercan a la superficie. Los peces pequeños deciden nunca nadar allí y dictan una ley que les prohíbe acercarse a la superficie. La aparición de este estatuto no escrito forma la sociedad. Algunos peces se entrenan para defenderse de las gaviotas. Sostienen piedras afiladas, pedazos de coral o caparazones en sus dientes, y cuando las gaviotas los atrapan, estos peces golpean los pies de las aves con sus herramientas. Además, los peces logran atrapar a sus enemigos alados. Cuando alguna gaviota se sumerge bajo el agua, la atacan desde todos los lados. Hacen esto para estudiar el cuerpo de la gaviota y entender cómo puede volar y respirar en la superficie. Los peces se convierten en criaturas sabias, similares a unos delfines altamente desarrollados. Comprenden cada vez más cómo funciona su entorno, pero no luchan por salir del agua porque no lo necesitan. Sin embargo, luego descubren algo espeluznante. Los peces nadan hacia la orilla y ven a grandes criaturas calvas sin escamas, con piel suave, brazos y piernas que se sumergen en el agua. Los peces nadan más cerca para conocerlas, pero estas criaturas los atrapan con sus manos palmeadas. Ahora los peces tienen otro enemigo más peligroso: las personas marinas. Son inteligentes, crueles y fuertes. Para entender a estas criaturas, volvamos al mundo real y observemos a las focas, delfines, ballenas y morsas. Todos estos animales son mamíferos, lo que significa que tienen sangre caliente. Pero ¿por qué son tan diferentes de los peces? Las focas y los leones marinos tienen el mismo ancestro que los perros. Los manatíes y los elefantes tienen orígenes comunes. Las ballenas y los delfines son versiones marinas de hipopótamos y animales con pezuñas. Hace cientos de millones de años, los ancestros de todos estos mamíferos eran peces de sangre fría.
salieron del océano y comenzaron a explorar la tierra. Sus cuerpos comenzaron a cambiar y la temperatura de su sangre aumentó. Pero algunos de estos animales decidieron no alejarse mucho del agua. Aquellos que abandonaron el océano se convirtieron en perros, osos y elefantes. Y los que se quedaron cerca de los océanos y mares se convirtieron en mamíferos adaptados al agua. No exploraron la tierra por diversas razones. Algunos animales se escondían en el agua de los enemigos terrestres. O quizás no podían pasar mucho tiempo bajo el sol abrasador. Se transformaron en animales con aletas. No tienen branquias, pero pueden aguantar la respiración bajo el agua durante unos minutos. Y ahora, imagina si los primates que viven en los árboles se mudaran a la costa. Su piel perdería el pelaje, crecerían membranas en sus dedos y todo su cuerpo se cubriría con una capa gruesa de grasa. Desarrollarían inteligencia y se convertirían en personas marinas. Cada uno de ellos pesaría tanto como un oso polar debido a la grasa subcutánea. Lo cierto es que todos los mamíferos marinos necesitan mucha grasa para proteger su cuerpo del frío. Una gran cantidad de grasa los hace lentos en tierra pero rápidos en el agua. Ahora, los peces inteligentes y pacíficos tienen que luchar contra las crueles personas marinas. Pero, ¿quién ganará en este conflicto? Creo que necesitamos otro video para descubrirlo. En esta línea temporal, aún no has nacido, pero tus padres ya saben cómo serás. En el año 3021, la tecnología de ADN es tan avanzada que básicamente es posible programar a cualquier persona. Color de ojos, cabello, cara, forma de nariz, labios, largo de los dedos, estructura corporal. Es tan simple como elegir opciones de un menú o crear tu propio personaje en un juego de rol. Todos se ven geniales. No más dietas, no más gimnasios y un cuerpo saludable para todos. Lo único que necesitas es un poco de modificación genética y un líquido especial lleno de unos cuantos millones de nanobots. La ingeniería biológica y los avances de la medicina permiten que las personas cambien sus mentes y cuerpos cuando quieran. Oído mejorado, listo. Ahora puedes escuchar a una mosca frotarse las patas en el otro extremo de la habitación, aunque no sé por qué querrías. Los nanobots son capaces de transformar tus ojos en binoculares con un aumento de 100 veces. Puedes leer la información nutricional de ese envoltorio de la calle desde el piso 160 de tu departamento. Necesitas mejores pasatiempos, amigo. ¿Quieres lanzarte desde una ventana y aterrizar sano y salvo? Los nanobots pueden encargarse de eso. Millones de robots diminutos son enviados a proteger tus huesos y músculos. Si quieres levantar un automóvil con una mano, los superhéroes ya no son gran cosa. Cualquiera puede tener superpoderes en el 3021. Y despídete de pasar años estudiando una nueva profesión. No necesitas ir a la universidad para conseguir un buen trabajo. Simplemente descarga todas las habilidades y conocimientos que quieras. Los nanobots medicinales tienen la capacidad de viajar a tu cerebro y mejorar tu humor. Puedes estar alegre, enfadado, entretenido, triste, todo en cuestión de segundos. El cerebro físico ya no es un misterio y tampoco el inconsciente. Eso significa que ya no hay psicólogos ni psiquiatras. ¿Qué me dices de resolver tus problemas personales? Fácil. Tienes unos lentes especiales incorporados a tus ojos y conectados a una inteligencia artificial. Puedes recibir un análisis de tu mente y la inteligencia artificial te sugerirá estrategias para mejorarla. ¿No estás recibiendo suficiente vitamina C? Recibirás una notificación. ¿Necesitas más proteína? Notificación. ¿Necesitas...? Bueno, ya entendiste. Es genial. Lo más sorprendente es que los nanobots establecen conexiones con tus recuerdos. Tienes acceso a cualquier época de tu vida cuando quieras, como si fuera una película. Puedes ver momentos felices en perfecto detalle o borrar permanentemente cualquier cosa que ya no quieras recordar. La ingeniería genética permite crear no solo humanos modificados, sino también animales. Los científicos han traído de regreso peces, aves y mamíferos extintos. Hasta puedes crear tu propia mascota de cero. Un perro, un gato, un elefante pequeño, un dinosaurio, lo que tú quieras. Y si no te gusta limpiar sus desechos, elige una mascota robot. Son iguales a un animal de verdad en todo sentido, pero sin las cosas molestas. En el 3021 tu cuerpo puede vivir hasta 200 años y tu mente para siempre.
Puedes cargar la información del cerebro a una nube. Tu manera de pensar, tus hábitos, tu actitud, tu personalidad, tus recuerdos, todo lo que te caracteriza puede ser codificado y cargado. Así que tienes la opción de digitalizar tu mente y descargarla a un cuerpo nuevo y modificado después de, por ejemplo, tu cumpleaños 189. Y este cuerpo nuevo no necesita comida ni agua, solo energía. En el futuro, nadie pasa hambre. Las personas viajan por la galaxia con estilo. Puedes cargar tu conciencia a una computadora y proyectarla a otro cuerpo biomecánico que ya enviaste a otro planeta. Si tienes dinero suficiente, compra varios cuerpos y envíalos a distintas partes de la galaxia. Así, en tu día libre, puedes teletransportar tu mente a otro planeta para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Si quieres cargar tu conciencia y descargarla nuevamente en unos siglos, tienes varias opciones. Puedes dormir durante 100 años o pasar el tiempo volando en una red infinita. Hasta puedes subir tu mente a internet y hacer lo que tú quieras. Algunas personas incluso eligen vivir dentro de la red durante 1 año o 2. ¿No te recuerda a Matrix? Las personas han aprendido a modificar su entorno con la ayuda de niebla útil. Imagina un robot del tamaño de una célula humana. Tiene varias articulaciones, puede cambiar su color y su temperatura y es capaz de conectarse con otros robots. La niebla útil se compone de billones de estos amiguitos, que se unen para crear cualquier objeto que quieras, o pueden transformarse en una especie de holograma perfecto para videollamadas. La niebla puede adoptar cualquier forma, una taza, una pintura, un auto, un robot más grande, pero nada vivo. Dicho eso, que estemos en el futuro no significa que todo el mundo se divierta. Esta tecnología es ridículamente cara. Hasta es capaz de crear edificios. Imagina que despiertas en una hermosa casa y te vas a trabajar. La casa se desmantelará automáticamente y se transformará en una pequeña maleta. ¡Hola, supersónico! Puedes viajar por la galaxia con ella y crear cualquier cosa que quieras. De pronto quieres una cocina más grande, muebles diferentes, una piscina en la azotea, una resbaladilla desde tu cuarto a la cocina. ¡Ja! No hay problema. Y dentro de tu hogar las cosas son muy diferentes. Ya no tienes que limpiar. Los nanobots se encargan del polvo, la tierra y la mugre. Estás mirando una película triste mientras lloras y arrasas con los pañuelos descartables. Arrojas un pañuelo usado detrás de ti, aterriza donde aterrice. Tu niebla útil creará un bote con ruedas que se dirigirá a la cocina para arrojarlo a la basura y luego, ¡puf!, desaparece. ¿Qué tal un bocadillo después de la película? Durante siglos los drones de pizza sobrevolaron las calles. En un punto todo se salió de control. Eran demasiados. Comenzaron a estrellarse entre sí y contra las aves. Ahora simplemente ordenas un sándwich o pasta a través de tus lentes especiales y la comida aparece en tu impresora 3D. Cuando los recursos de la Tierra comenzaron a agotarse, las personas colonizaron la Luna y Marte. Un día apareció el gran invento, un motor termonuclear capaz de artimañas transmigranucleares que, digamos que es un teletransportador. Las personas enviaron robots con inteligencia artificial a construir ciudades, calles, redes eléctricas y plantas potabilizadoras. Más tarde se mudaron ahí permanentemente. Todos los que nacen en Marte o la Luna son diferentes de nosotros, los terrícolas. Por ejemplo, Marte recibe menos luz solar que la Tierra, así que los marcianos tienen pupilas más grandes. Eso quiere decir que, si alguna vez regresan, tendrían algo similar a visión nocturna. Pero los marcianos y las personas de la Luna, ¿cómo se llaman? ¿Lunáticos? Tienen huesos más débiles. Por suerte, los nanobots también los ayudan con eso. Pero estos nuevos hallazgos también traen nuevos riesgos y peligros. Subir tu conciencia a la nube puede salir terriblemente mal. Corres el riesgo de encontrarte con un virus digital que te encerrará en una prisión virtual. Muchos hackers usan programas capaces de borrar tu mente como si fuera un archivo de tu escritorio. A veces los nanobots pueden ser defectuosos y en lugar de mejorar tu cuerpo, sí, eso no es genial. Mudarse a otros planetas es muy arriesgado. Más de una vez nos hemos visto obligados a abandonar ciudades enteras en Marte debido a tormentas de arena repentinas de 300 años. Y lamento decirte que los viajes espaciales nunca dejaron de ser peligrosos. Por más que estemos en el 3021, existen miles de fuerzas en el universo que los científicos aún no comprenden. Supongamos que compraste un robocuerpo modificado y lo enviaste a una nueva y hermosa ciudad marciana.
Estás en la Tierra, subes tu conciencia a una computadora y la envías a tu nuevo cuerpo. El clima es perfecto, los atardeceres son épicos. De pronto, un enorme asteroide se estrella contra tu casa. Este tipo de cosas suceden en 3021. Nuestro estilo de vida resulta exótico para las personas del futuro. Respirar y vivir en un cuerpo natural, comer comida natural, tomar una ducha con agua de verdad, absorber información leyéndola, todo eso los deja boquiabiertos. En algún punto descubrieron la manera de viajar en el tiempo, pero la prohibieron inmediatamente. La humanidad vive en una utopía. Más allá de algún asteroide ocasional que arruina ese cuerpo robot por el que ahorraste todo un año. Cualquier cambio en el pasado podría acabar con eso. En lugar de viajar al pasado o al futuro, crearon simulaciones virtuales de sus periodos históricos favoritos. La simulación más popular: regresar al pasado y vivir un día como una persona común y corriente en el año 2021. Unas poderosas computadoras cuánticas analizan tus genes, calculan cómo te habrías visto y recrean una versión exacta de ti. La vida era mucho más simple hace 1000 años. En cuanto a mí, viajaré a 1977. ¡Disco! Los Bee Gees, bolas de espejos, la era dorada de la música. Para algunos de nosotros. No contengas la respiración, pero estamos muy cerca de alcanzar un hito importante en la historia de la humanidad. Algunos científicos dicen que los próximos siglos serán decisivos para nosotros. ¿Seremos eternamente una modesta civilización de tipo 0 o nos lanzaremos a las estrellas como los seres de nivel superior que somos? ¿No sabes qué es una civilización tipo 0? Permíteme explicarte. A medida que nuestra especie se vuelve más importante e inteligente, nuestras necesidades de energía se disparan. Y no es solo porque queremos mantener funcionando nuestros secadores de pelo, sino también porque todas nuestras sofisticadas máquinas requieren energía, como los medios de transporte, las fábricas y las herramientas de comunicación. La escala de Kardashev es útil para medir cuán avanzada es una civilización, basándose en cuánta energía tiene. Hasta ahora, existen 7 niveles teóricos en los que una civilización puede ubicarse, según la mayoría de los especialistas. Te ahorraré la búsqueda en Google. Algunos científicos han estimado que los humanos apenas estamos en un nivel 0,72. ¿Aún no somos ni siquiera de tipo 1? La escala fue inventada por un científico llamado Nikolai Kardashev en 1964. La creó para ayudar a buscar rastros de vida en el espacio a través de las señales que podrían emitir. Su escala tiene 3 niveles principales que muestran la cantidad de energía a la que una civilización tiene acceso. Con los años, otros científicos agregaron muchos más niveles, que son aún más avanzados. Esta escala no solo muestra el acceso a la energía, sino también cuánto conocimiento tiene una civilización. Una designación de tipo 1 es cuando una especie puede reunir y almacenar toda la energía de una estrella cercana para alimentar a su creciente población. Esto significa que necesitamos aumentar nuestra producción de energía 100,000 veces para alcanzar este estatus. Algunos científicos dicen que podríamos llegar al tipo 1 en 100 o 200 años. Pero para eso, tendríamos que aprovechar toda la energía de la Tierra. Suena increíble, pero en comparación con lo que las sociedades avanzadas con clasificaciones superiores pueden hacer, este es solo un nivel básico de control. El siguiente nivel de civilización se llama tipo 2. Pueden controlar a su estrella cercana y usar toda su energía. Una forma en que podríamos lograr esto algún día es construyendo algo llamado esfera de Dyson. Te ahorraré los detalles técnicos, pero es como una bola gigante que rodea una estrella y recoge toda su energía, y luego la envía al planeta del que proviene. Con tanta energía, nada en la ciencia podría destruir una civilización tipo 2. Si los humanos se convirtieran en un tipo 2 y un objeto del tamaño de una luna se dirigiera hacia la Tierra, podríamos vaporizarlo o incluso mover Júpiter para bloquearlo. Las civilizaciones de tipo 3 se convierten en expertas en energía y pueden viajar a través de la galaxia.
Los humanos que evolucionen a este tipo lucirían muy diferentes de nosotros, como máquinas con partes biológicas y robóticas. Incluso podrían despreciar a los humanos normales. ¿Quién sabe? Lo que estoy diciendo es que es poco probable que te hagas amigo de una persona de tipo 3. Estos humanos también podrían tener colonias de robots capaces de replicarse y expandirse por la galaxia. Pero existen límites para su viaje debido a las leyes de la física, o al menos las que conocemos hoy. A menos que inventen una nueva forma de viajar más rápido que la luz o de teletransportarse a través de agujeros de gusano, cosas que actualmente solo existen en la teoría. Kardashev creía que una civilización de tipo 4 no podía existir. Esa es la razón por la que no pasó del tipo 3 en su escala original. Pensaba que ese era el límite que cualquier especie podía alcanzar. Algunas personas están de acuerdo con él, pero otras creen que podría haber niveles superiores. Las civilizaciones de tipo 4 en adelante fueron teorizadas por otros científicos. Un tipo 4, por ejemplo, sería capaz de aprovechar toda la energía del universo e incluso vivir dentro de agujeros negros. Este tipo de tecnología necesitaría usar leyes de física que aún no comprendemos, y puede que ni siquiera tengamos los recursos para descubrirlas en este momento. El tipo 5 es aún más asombroso. Este sería un nivel en el que los seres tienen el poder de controlar el universo mismo. También existiría en un mundo con múltiples universos paralelos. Los humanos estamos lejos de alcanzar algún día este nivel, pero si cuidamos nuestro planeta y nos protegemos entre nosotros, ¿quién dice que es posible algún día? Estos tipos de civilizaciones tendrían la habilidad de viajar a diferentes universos e incluso ser capaces de crear el nuestro propio. Tendrían control sobre la realidad, y su población se volvería tan grande que sería, al menos en teoría, indestructible. Una civilización de tipo 6 es aún más poderosa. Tendría los medios no solo para crear y viajar a otros universos, sino también para controlar las reglas básicas de funcionamiento de estos mundos. Existirían en muchos universos diferentes al mismo tiempo, y podrían afectar todas las leyes de la física tal como las conocemos. También existirían en muchas versiones diferentes de espacio y tiempo, con diferentes pasados y futuros. Una civilización que se categoriza como tipo 7 es capaz de viajar y controlar todo el omniverso. El omniverso es un término que se refiere a cada universo, dimensión y realidad que existe. Se piensa que este nivel de poder proviene de un individuo en lugar de una civilización, ya que la civilización se habría fusionado en una entidad que todo lo sabe, todo lo puede y está presente en todas partes. Bueno, vayamos más despacio un momento. Antes de alcanzar todos estos niveles increíbles, al menos necesitamos llegar al nivel 1, ¿verdad? Pero, ¿qué requeriría eso? Actualmente, los humanos no somos lo suficientemente avanzados como para ser considerados una civilización de tipo 1, porque solo utilizamos algunas fuentes de energía, como la madera, el carbón y el petróleo. Pero existen muchas otras fuentes que aún no hemos descubierto o utilizado. Necesitaríamos depender únicamente de fuentes renovables como el viento, el sol y el agua para nuestras necesidades energéticas. Esta energía sería tan accesible que quizás ya no tendrías que pagar tu factura de luz. En una civilización de tipo 1, la energía es tan esencial como el aire. Una estrategia sería convertir los desastres naturales en algo positivo. Por ejemplo, podríamos aprovechar los tsunamis para generar electricidad. Podríamos reducir nuestra dependencia de la construcción y utilizar los terremotos para alterar el terreno. Al controlar las fuentes de energía del planeta, también podríamos controlar el clima. Por ejemplo, si un lugar estuviera experimentando una sequía, simplemente podríamos enviar nubes de lluvia para revivirlo. Si nos convertimos en una civilización de tipo 1, podríamos ser capaces de equilibrar la cantidad de carbono de la atmósfera y terminar controlando la temperatura de nuestro planeta. Esto significa que los desastres naturales serían más predecibles y menos dañinos. Además, incluso seríamos capaces de vivir en lugares que nunca habríamos pensado, como debajo del agua,
en la cima de las montañas, donde hace mucho frío, o en el desierto. ¿Cuán cerca estamos de este nivel de mejora? Un estudio reciente analizó las diferentes formas en las que obtenemos energía, como las provenientes de combustibles fósiles y fuentes renovables. El problema es que cada manera de obtener energía tiene sus limitaciones. Para algunos, tenemos materiales escasos. Para otros, al menos por el momento, los costos son demasiado altos. Por lo tanto, el equipo detrás de este estudio adoptó un enfoque cuidadoso para realizar cálculos precisos. Descubrieron que podemos alcanzar un alto nivel de energía, pero esto no sucederá hasta el año 2371. Este estudio muestra solo una forma en la que podemos convertirnos en una civilización avanzada, pero también es posible que lleguemos allí de una manera completamente diferente. No olvidemos que la primera regla para convertirse en una civilización avanzada es no extinguirse. Lo sé, suena un poco obvio, pero en nuestra búsqueda para aprovechar toda la energía que este planeta tiene para ofrecer, también necesitamos protegerlo al máximo de nuestra influencia. Hasta que logremos viajar a los confines del universo, la Tierra sigue siendo el único lugar que llamamos hogar. Antes de abordar el motivo y cómo hay pirámides en todo el mundo, hablemos de algunos ejemplos. Comenzaré con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México. Esta gente realmente sabía cómo construir ciudades. Su centro urbano bien planificado se extendía sobre más de 4.480 acres y contaba con varias pirámides, pero la del Sol es la más impresionante. Esta enorme pirámide fue construida hacia el año 100 después de Cristo y es una de las estructuras más grandes de su tipo en todo el hemisferio occidental. Es tan grande que alcanza los 66 metros de altura sobre el suelo. Si alguna vez te encuentras en esta antigua ciudad, no podrás no ver la Pirámide del Sol. Está justo ahí, en el lado oeste de la Calzada de los Muertos, la principal calle de norte a sur de la ciudad. Para construirla, se utilizaron alrededor de 765,000 metros de material, incluyendo un tipo especial de roca volcánica roja llamada tesontle labrado. Impresionante, ¿verdad? No sabemos mucho acerca de las personas que construyeron la Pirámide del Sol ni su propósito, pero los arqueólogos creen que alguna vez hubo un templo en su cima. Cuando los exploradores se adentraron debajo de la pirámide en la década de 1970, encontraron un montón de túneles y cámaras interesantes. En 2011, incluso descubrieron un escondite secreto de ollas de barro, piezas de obsidiana, huesos de animales, figurillas humanas y una máscara. ¿Quién sabe qué otro secreto se está ocultando? Si decides ver todo esto con tus propios ojos, tendrás que subir la pirámide utilizando los 248 escalones irregulares del lado oeste. Ten cuidado al caminar. Sudán también tiene pirámides. Las pirámides nubias no son tan grandes como las de Egipto, pero aún hay alrededor de 200 de ellas. Estas antiguas pirámides han albergado las tumbas de los faraones del reino meroítico durante casi 1000 años, quienes gobernaron Egipto desde Nubia hasta el mar Mediterráneo. Las pirámides de Meroe fueron construidas utilizando granito y arenisca roja. Oh, ¿y sabías que Sudán tiene más pirámides antiguas que Egipto? Las pirámides cushitas muestran la arquitectura indígena y las tradiciones funerarias de los reinos de Napata y Meroe en Nubia, los cuales fueron influenciados por el antiguo Egipto. Meroe, el sitio de entierro de más de 40 reinas y reyes, es el lugar de pirámides nubias más extenso. Las paredes de las tumbas muestran a los reales momificados adornados con joyas. Sus ataúdes de madera contienen arcos, carcajes de flechas y otros artefactos que señalan la relación y el comercio meroítico con las civilizaciones egipcia y griega. Así que, si estás buscando explorar algunas tumbas antiguas, podrías considerar evitar las multitudes en Egipto y dirigirte a Sudán. Volemos a Irak para ver más pirámides. Los zigurats tienen elegantes niveles escalonados y templos en terrazas. En lugar de un exterior liso, poseen niveles como un pastel, perfectos para todo el trabajo importante y rituales que se llevaban a cabo dentro de ellos.
Puedes encontrar estas imponentes estructuras dispersas por Irak e Irán, y realmente son un testimonio del poder y habilidades de las personas que las construyeron. Uno de los zigurats más grandes e impresionantes es el Zigurat de Ur. Es básicamente una enorme pirámide rectangular que tiene entre 20 y 30 metros de altura, con 3 niveles de terrazas y un templo en la cima. ¿Te imaginas cuántos ladrillos cocidos se necesitaron para construir eso? Prueba con 720,000 solo para la parte inferior. Este zigurat en particular fue construido para el rey sumerio Ur-Nammu. Al igual que otras, esta pirámide ha estado en pie durante miles de años, por lo que se ha desgastado un poco. Por suerte, el rey babilonio Nabucodonosor II y algunos arqueólogos acudieron al rescate en los siglos VI y XX, respectivamente. Y ahora puedes encontrarla cerca de la base aérea de Talil. El Zigurat de Ur fue construido en el año 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu para la deidad lunar Nana. Era el edificio más alto de la ciudad y se podía ver desde kilómetros a la redonda. Era como el campanario de una catedral medieval de su época. La gente iba allí para llevar su excedente agrícola, obtener sus asignaciones de comida y buscar alimento espiritual. Lamentablemente, el templo de Nana en la cima del Zigurat no sobrevivió, pero sí tenemos algunos ladrillos esmaltados en azul que podrían haber formado parte de su decoración. Las partes inferiores del Zigurat son bastante impresionantes, sin embargo. Los arquitectos incluso incluyeron orificios en el exterior cosido del templo para permitir que el agua se evaporara de su núcleo. Dado que hemos explorado algunas de las pirámides en nuestro planeta, adoptemos una perspectiva más amplia. Se pueden encontrar en muchas partes del mundo. Egipto tiene más de 100. Hay el doble de esa cantidad en Sudán, y docenas de otras están dispersas en el Medio Oriente y China. América tiene el mayor número total de pirámides, con más pirámides que el resto del mundo combinado. Estas están ubicadas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es momento de conocer más sobre la evolución de las pirámides a lo largo de la historia. La más antigua se encuentra en Egipto. Esta era una pirámide escalonada, creada al colocar una capa de piedra encima de otra. El faraón Seneferu es acreditado por crear la forma de pirámide que reconocemos hoy en día. Durante su reinado de 45 años, construyó 3 de ellas. Sus primeros 2 intentos fracasaron, pero finalmente lo logró con la pirámide roja, que es considerada la primera pirámide verdadera. Fue el hijo de Seneferu, Keops, quien construyó la Gran Pirámide de Giza, que fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante casi 4,000 años. Las pirámides latinoamericanas son similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, pero fueron construidas de manera independiente sin conocimiento mutuo. Las de Sudán fueron construidas alrededor del 700 a.C. y son altas, pero mucho más estrechas que las de Egipto. ¿Cómo pudieron todas estas civilizaciones construir estas cosas sin siquiera enviarse mensajes? Después de todo, los aztecas, mayas y los antiguos egipcios eran tan distintos como se podría imaginar. Pero a pesar de sus diferencias culturales, todos parecían estar de acuerdo en una cosa: las pirámides eran bastante impresionantes. Las pirámides escalonadas están por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque eran la manera más factible y estable de construir estructuras grandes y altas sin acceso a materiales de construcción más ligeros como la madera y el metal. La forma triangular con una base de 2,5 kilómetros cuadrados es la mejor manera de construir una estructura resistente, y tener una estructura en forma de cubo requeriría más material para menos altura. Ahora, en lo que respecta al diseño de pirámides, las egipcias eran como triángulos gigantes con una base de 2,5 kilómetros cuadrados, lados lisos y una cima puntiaguda. Por otro lado, los aztecas y mayas optaron por un aspecto de pastel escalonado, con escalones que conducían a una plataforma plana en la cima. Así que, aunque todas estas pirámides comparten la misma forma básica, cada una tiene su propio estilo único. Cada grupo construyó sus pirámides utilizando diferentes materiales, técnicas y ángulos de inclinación. Así que,
Aunque ocasionalmente puedan haberse inspirado en el trabajo del otro, solo estaban haciendo lo suyo. Las pirámides egipcias tenían lados lisos y angulados que estaban diseñados para ayudar al alma del faraón a ascender al cielo. La pirámide del Sol fue construida sobre una serie de cuevas que servían como pasaje para las deidades. Los mayas construyeron el templo de Kukulcán en Chichén Itzá para honrar a la deidad Kukulcán, generalmente representada por una serpiente. Apodada El Castillo, tiene 91 escalones en cada lado más una plataforma, lo que suma 365 escalones, uno por cada día del calendario maya. Díganme, genialocos, ¿cómo fueron construidas las pirámides? Para empezar, fueron hechas por humanos, no por una raza extraterrestre que aterrizó en la Tierra. Verán, algo que todas las pirámides tienen en común es que fueron construidas sin herramientas avanzadas o incluso la rueda. Se requirió de muchas personas para hacerlas, incluyendo trabajadores especializados y arquitectos. Por ejemplo, se estima que 20.000 personas construyeron la Gran Pirámide de Giza y se cree que la mayoría eran trabajadores especializados. Construir pirámides fue una tarea colosal que requirió años de planificación y esfuerzo. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Cholula, en México, tardó 600 años en completarse. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga.
La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de OPARTS, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios?
¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana.